mi nombre es Guadalupe Ramírez Almazán, originaria del pueblo de Santa Úrsula, Coapa, de padres originarios del pueblo. Mi padre fue ejidatario de aquí del pueblo. Pues yo me acuerdo que aquí en las orillas de las calles pasaba un arroyuelo que le decíamos zanjas, donde la gente iba a lavar. Me cuenta mi madre que pasaba el agua limpia. Se daban unos rosales muy grandes que le decían a esa rosa, la rosa de copo de nieve. Habían pues muchas casas de adobe, de lámina negra, estufas de petróleo, que se iba a conseguir el petróleo a Huipulco, o aquí en el mismo pueblo, con la familia Galicia, que también es originaria del pueblo, ahí es donde se vendía el petróleo. Cuando se inició el pescadito, el mercado se le puso pescaditos porque era aquí donde está la calle de la avenida Santa Úrsula, tenían sus puestos los nativos de aquí del pueblo, vendían en sus puestecitos de madera, y cuando llovía se anegaban y se hacían ajolotes porque tardaba mucho en irse el agua, y por eso es que se les puso los pescaditos. Ya cuando se empezó a colonizar la colonia, que era el Pedregal del pueblo, se empezó a hacer el nuevo mercado y por eso se le dio el nombre de Pescadito. Pero todas las casas de aquí de alrededor y familias pues, tenían bardas de adobe, casas de adobe, bardas de piedra, una puertita de madera que se atoraba con ¿cómo se llaman esas? ¿Grillete? No, con una aldaba, se atoraba con una aldaba, y ¿quién se metía? Nadie. Las bardas eran casi como de 1 metro, todos respetaban, todos nos conocíamos, nos saludábamos, a los tíos los saludábamos de besar la mano, y si no nos acusaban y nos daban nuestros cocos, aquellos tíos de aquellos tiempos. Pero fue cambiando todo esto, se fue colonizando y se fue haciendo más comunidad de... Ya los tíos se dividieron. Estos son terrenos originarios de los abuelos, que en aquel tiempo mi madre me cuenta que este terreno es de 550 metros. El abuelo lo compró en 1,000 pesos y daba abonos de 20 pesos cada mes, y que pues, también era un problema juntar 20 pesos, ¿no? Ya se ayudaban para pagar lo de que fue este terreno. Y los terrenos de alrededor son grandes, son nativos, los papás antiguos les dejaron a los hijos, y ahora ahí viven las familias grandes también, y son terrenos de 1,000 metros, de 1,500 metros. Y aquí en esta calle que es de Tlalmanalco, pues todos somos familia, aquí vive la familia Ramírez, todos nos conocemos, todos somos familia, ya somos hijos de nativos de aquí del pueblo de Santa Úrsula, ya más moderno, ya más, pues, más fraccionado, porque antes acá arribamos el agua de Calzada de Tlalpan, con botes, con aguantadores. Pasaba un señor que vendía el agua, vendía ya el que nos acarreaba el agua. Las calles eran de tierra, un foquito aquí, como a 100 metros otro foquito, no había luz, había muchos pirules, animalitos, tlacuache, había víboras, cincuates, también había víboras, y había muchas ardillitas. Todavía hay acá en un predio atrás que está ahorita en litigio, todavía hay animales, de ese tipo de animales. Y ¿qué te puedo decir? Pues la mayoría tenía árboles frutales. Aquí donde está este laboratorio, pues era un terreno de un tío muy grande. Ahí se daba la manzana, el higo, el chico zapote, sembraban maíz, tenían flores, y así nos fuimos civilizando un poco más, quitando todas esas culturas de los antepasados. Mis abuelos eran, como te dijera, compraban, cosechaban la calabaza, la flor, en los ejidos que son atrás de la escuela Javier Mejía. Eran ejidos del pueblo, y ahí hacían sus sembradíos los nativos de aquí, de eso vivían, vendiendo su calabacita, las flores. Acá atrás era su casa del Tigre del Pedregal, un chucho el roto, que ayudaba a los pobres, todos lo conocieron. Pues mira, te voy a decir que aquí donde te digo que era originario el Tigre de Pedregal, aquí donde él vivía había unas cuevas que decían que iban a salir a San Ángel y otras a Copilco.
que cuando lo perseguían, o sea, el ejército, cuando lo perseguía, se metía ahí a su casa y entraban a rastrear y que no lo encontraban, nunca lo encontraban, porque pues, se metía a las cuevas y pues para saber por dónde meterse ellos, pues no, ya no le entraban a rastrear, pero sí lo que era parte de su casa y el patio decía mamá que sí entraba el ejército, bueno, los militares. Y eso es la historia que ella nos contaba, porque a ella le tocó vivirlo, de que también el Señor le ayudaba, porque mi mamá vendía en un puestecito de madera, así sobre la calle, por montoncitos, y que luego el Señor le pasaba a dejar bultitos de frijolito o arrocito, o lo que ahora sí por ahí tomaba de los ricos. Y ya por eso yo creo el pueblo también lo quiso, porque nunca lo denunció, nunca conspiró contra él. Al contrario, pues les preguntaban y no decían, aunque sabían que era vecino, ¿no? Pero sí, eso es la historia de esas cuevas, no sé si existan. Yo pienso que no, porque pues ya han hecho ahí los nietos, hijos, casas. Yo pienso mejor ya las taparon o vete tú a saber que con el tiempo se fueron clausurando, ¿verdad? Clausurando con la misma tierra, las piedras y todo eso se fue tapando, pero aquí sí todavía hay cuevas, o sea, toda la gente que vive acá en la avenida, si tú ves las casas están muy abajo, porque eran cuevas y pudieron rellenar como pudieron, pero se apropiaron de ese terrenito. Pero la mayoría, todas las casas que ves así en el fondo abajo, eran cuevas. La iglesia data de 1500 tantos años, porque cuando llegaba la abuela con la canasta nos traía fruta, nos traía naranjas y todos nos peleábamos por cargar la canasta para que nos diera. La abuelita era de faldas largas, rebozo y muy alegre. Su estufa era de leña, había fogones así de adobe todavía, se guisaba en cazuelas de barro. Y no se diga para una fiesta, una boda, todos nos cooperábamos y todos ayudábamos. Las posadas aquí con la tía Cía, aquí en su pobre casa también se hacían posadas. Me cuenta mi mamá que por aquí pasó Zapata y en los pirules colgaban a estos militares. Y pues todo, se escondían a las mujeres también porque luego se las llevaban, las metían a los sótanos de las casas y todo fue como cuenta la historia en la revolución y todo eso. Y mi tía fue una Eusebia Vázquez, muy conocida en el pueblo de Santa Úrsula, muy alegre, hacía bailes. Todos los jóvenes de ahora ya son señores, Gutiérrez, Sandoval, todos ellos conocieron a la señora Cheva, que era mi tía. Y pues ya desgraciadamente ya no están, ella murió de 93 años y toda mi familia es longeva. Toda mi familia es longeva, mi madre murió de 93, mi papá de 90 años. Aquí había la partera en el pueblo, la señora se llamaba, me decía mi mamá que se llama Adela, la señora Adela, esa era la partera del pueblo. Y tú has de saber que toda la gente se aliviaba en casa. Antes toda la gente no sabía de hospitales, toda la gente se aliviaba en casa. Iban por la partera porque pues, ya empezaba con el trabajo de parto. Iban por doña Adela, era la que las venía a aliviar. Equipos llaneros, mis hermanos tuvieron equipos de fútbol, el Sao Paulo, que jugaba mucho le decíamos a la familia López, ya ves que siempre hay pique cuando juegan, les decíamos la tribu, era un equipo, Real Cuapa se llamaba, y el de mis hermanos se llamaba Sao Paulo. Entonces eran equipos llaneros, y cuando jugaban ellos dos se enfrentaban, tanto iban todos los de familias del San Paulo como los de la tribu, que había hasta pleitos después, lo llevaban hasta la abuelita, con eso te digo todo, y era una pachanga, y esos juegos se hacían en Padierna, en los campos de allí de la Padierna, allá por Volcanes, allá jugaron mucho ellos, pero sí eran equipos llaneros y del mismo pueblo, pero ya ves que siempre hay pique entre los equipos,
y eran los más conocidos de aquí del pueblo, el Sao Paulo y el del Real Cuapa. Y íbamos también a jugar al seminario con los padres, tenían ahí, cuando estábamos chicos, íbamos a la doctrina y nos quedábamos a jugar fútbol con los padres. Me acuerdo que ellos con guaraches y se remangaban su sotana y jugaban con todos los niños y felices porque era todo sano. Nos decían los tecuiches, tenemos el apodo de los tecuiches porque aquí, como hay mucha piedra, salían los tecuiches a solearse y se cambiaban de color, esas como lagartijas grandes. Y el nombre originario es Cuapán, Cuapán, que se llama Río de Serpientes, por lo mismo que había mucha agua. Cuando llovía, pues bajaban las serpientes dentro del agua, chiquillas, por eso se le llama Cuapán, que significa Río de Serpientes.